Desde que el hombre empezó a pensar, se ha preguntado qué pasa cuando morimos. ¿Qué hay después de la vida? ¿A dónde vamos, si es que vamos a algún lado? En este video vamos a explorar cómo diferentes religiones del mundo responden a esta gran pregunta: ¿qué pasa después de la muerte? Vamos a ver el cristianismo, el islam, el hinduismo, el budismo y el judaísmo, para descubrir lo que creen sobre la vida después de la muerte. Cada religión tiene su propia idea, con muchos detalles y símbolos, que han influenciado cómo millones de personas, a lo largo de la historia, entienden la muerte y lo que viene después. Acompáñenme en este viaje espiritual, donde no buscamos respuestas exactas, sino entender mejor las diferentes maneras en que las personas le han dado sentido a la muerte y han encontrado consuelo frente a lo desconocido. Para los cristianos, la muerte no es el final, sino un paso a la vida eterna. Lo más importante de esta creencia es que Jesucristo resucitó, algo que cambió cómo vemos la muerte y nos da la promesa de una nueva vida. El Nuevo Testamento cuenta cómo Jesús, después de morir en la cruz, resucitó al tercer día. Esto es lo más importante de la fe cristiana, una prueba de que la muerte no es lo último. Los cristianos creen que, así como Jesús resucitó, ellos también lo harán cuando llegue el juicio final. Ese día se decidirá si el alma vivirá para siempre con Dios o estará separada de Él para siempre. La vida eterna para los cristianos es estar felices y completamente unidos a Dios. Es un lugar sin dolor, sufrimiento ni muerte, donde los buenos vivirán para siempre. Pero para llegar a la salvación hay que esforzarse. Los cristianos creen que hay que tener fe en Jesucristo como el Hijo de Dios y arrepentirse de los pecados para que Dios perdone y dé la vida eterna. Con la oración, los sacramentos y las buenas acciones, los cristianos buscan vivir de una manera que honre a Dios y los acerque a la salvación. Así, la muerte no es algo que da miedo, sino la entrada a una vida nueva y maravillosa. La resurrección da esperanza y consuelo a los cristianos, sobre todo cuando están tristes o han perdido a alguien. Les recuerda que la muerte no es el final, sino el comienzo de algo nuevo en la historia eterna del alma. En el Islam, cuando alguien muere, su alma pasa a la otra vida, donde Alá la juzga y decide si recibe un premio o un castigo eterno. El Corán, el libro sagrado del Islam, explica esto con muchos detalles, hablando de la justicia y la misericordia de Alá. Los musulmanes creen que cuando mueren, unos ángeles llevan su alma a Barzak, un lugar donde espera el día del juicio final. Ese día, todas las almas resucitarán y Alá las juzgará por lo que hicieron en la vida. Se pesan las buenas acciones de cada persona en una balanza, y si las buenas acciones pesan más que las malas, entran al paraíso, un jardín hermoso donde serán felices para siempre. El paraíso es un lugar increíblemente bello, con ríos de agua, leche y miel y árboles con frutas deliciosas. Quienes estén en el paraíso estarán con sus seres queridos y serán felices para siempre. Pero si las malas acciones pesan más que las buenas, irán al infierno, un lugar de fuego y sufrimiento eterno. El infierno es un lugar de mucho dolor, donde los pecadores serán castigados. La creencia en el juicio final y la vida después de la muerte recuerda a los musulmanes que deben vivir bien y ser justos. El Islam dice que es importante tener fe, rezar, dar a los necesitados, ayunar e ir a la Meca para agradar a Alá. Capítulo 3. El hinduismo y el ciclo sin fin de la reencarnación. En el hinduismo la muerte no es el final, sino un paso en un ciclo de nacer, morir y volver a nacer, llamado samsara. El alma, o Atman, vive para siempre y no se puede destruir. Después de la muerte, vuelve a nacer en un nuevo cuerpo, según su karma. El karma, la ley de causa y efecto, es muy importante en el hinduismo. Lo que hacemos en esta vida, bueno o malo, crea karma, y eso decide cómo será nuestra próxima vida. Si alguien vive bien, haciendo cosas buenas, tendrá buen karma y volverá a nacer en una vida mejor, tal vez en una casta superior, o incluso en un cielo. Pero si alguien hace cosas malas, tendrá mal karma y nacerá en una vida peor, tal vez como un animal o en un infierno. La meta en el hinduismo es liberarse del ciclo de la reencarnación y alcanzar la moksha, que es liberarse de nacer y morir. Esto se logra cuando uno se conoce a sí mismo de verdad y entiende que es parte de Dios. La reencarnación le da sentido y propósito a la vida.
Anima a los hindúes a vivir bien, buscando la sabiduría espiritual y la liberación del sufrimiento. Capítulo 4. El budismo y la búsqueda de la paz del nirvana. Igual que el hinduismo, el budismo cree en la reencarnación, el ciclo de nacer, morir y volver a nacer. Pero el budismo entiende el alma de forma diferente. No cree en un alma que vive para siempre sin cambiar, sino en un flujo de conciencia que cambia según el karma. El karma en el budismo es la ley de causa y efecto. Todo lo que hacemos, decimos y pensamos tiene consecuencias. Estas consecuencias no son un castigo o un premio de Dios, sino el resultado natural de nuestras acciones. La meta del budismo es alcanzar el nirvana, que es liberarse del sufrimiento y la reencarnación. El nirvana no es un lugar, sino un estado de paz y libertad, sin apegos ni deseos. Para llegar al nirvana, los budistas siguen el óctuple sendero, un camino de buena conducta, meditación y sabiduría que lleva a la iluminación. Al ser compasivos, sabios y estar atentos al presente, los budistas buscan liberarse de la reencarnación y encontrar la paz. La reencarnación en el budismo no se trata del miedo al castigo o la esperanza de un premio, sino de entender que nuestras acciones tienen consecuencias y que la única manera de dejar de sufrir es cultivando la sabiduría y la compasión. Capítulo 5. El judaísmo y el misterio del mundo que viene. El judaísmo, a diferencia de otras religiones, no tiene una sola idea sobre la vida después de la muerte. A lo largo de su historia, han surgido diferentes creencias e interpretaciones, creando un conjunto de ideas sobre qué pasa con el alma. Una creencia importante es la resurrección de los muertos, que se menciona en la Torá y se explica en otros textos. La resurrección es cuando Dios les devuelve la vida a los muertos en un mundo futuro de paz y justicia. Otro concepto importante es el mundo venidero, llamado Olam Haba. Este mundo no es solo un lugar físico, sino también espiritual, donde hay justicia y las almas buenas encuentran la paz. No sabemos exactamente cómo es el mundo venidero, pero se dice que es un lugar de mucha alegría y cercanía a Dios. La Cábala, la tradición mística judía, tiene interpretaciones más complejas de la vida después de la muerte, hablando de la reencarnación y del alma viajando por diferentes mundos espirituales. Aunque el judaísmo no da una respuesta definitiva sobre qué pasa después de la muerte, sí dice que es importante vivir una vida buena y con sentido ahora. Las buenas acciones, estudiar la Torá y seguir los mandamientos de Dios son la mejor manera de prepararse para lo que venga después de la muerte. Reflexiones finales. El misterio continúa. Las creencias sobre la vida después de la muerte son tan diferentes como las culturas que las crearon. Aunque cada religión tiene su propia idea, todas buscan lo mismo: encontrarle sentido a la vida y consuelo frente a lo desconocido. Si este tema te ha hecho pensar, ayúdanos. Dale me gusta al video, compártelo con alguien que también le interese este tema y suscríbete a Conexión Espiritual para seguir explorando el mundo de la fe y la espiritualidad. Activa la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. Tu apoyo nos ayuda a crecer y a compartir estos mensajes con más gente.